¿Cuál es la verdadera diferencia entre espiritualidad y religión? Pues prepárate porque en este vídeo vamos a hacer un viaje de introspección mientras exploramos estos misterios que separan estas dos, aunque aparentemente son iguales, fundamentalmente son completamente distintas. Y si has estado como yo hace algunos años en la búsqueda constante de poder conectar con algo mayor, con algo profundo, pero realmente no has encontrado cómo hacerlo y cómo entender qué es la espiritualidad y cómo ir más allá, quédate en este video porque hoy voy a revelarte estas diferencias, cómo lo veo yo, cómo lo he experimentado y vivido a lo largo de este viaje espiritual que he tenido desde que empecé a despertar en conciencia y cómo creo que podemos empezar a autodescubrirnos en esta búsqueda constante. Así que no te muevas. Durante años estuve en esta búsqueda constante de algo más allá, algo mayor. Sabía que había algo, un significado mayor a la vida, pero realmente no encontraba cómo ni qué. Y precisamente en mi libro yo empiezo a narrar y a contar toda esta historia y qué es lo que me lleva a encontrar todo esto y condensarlo en 7 pasos, que es lo que he escrito en mi libro. Y esto es lo que precisamente pude descubrir, que es la espiritualidad a través de experimentar y estar en esta búsqueda constante. Empecé desde muy chica a asistir a la iglesia católica, porque obviamente estudié en un colegio católico de monjas, como se dice acá, no sé si se dice en todo lado así, pero ahí empecé yo a conectar con estos niveles espirituales, pero de una manera un poco sesgada, digámoslo así, y ahí empezó mi viaje de autodescubrimiento. Después empecé a asistir a otra iglesia que se llama Iglesia Cristiana aquí en mi ciudad, pero aún no terminaba de convencerme de que este era el camino, o de más bien de autodescubrirme y encontrar más respuestas. Y en una época después de mi vida empecé a ser muy escéptica de todo esto. Cuando empecé a ir a la universidad tenía más o menos como 19, 20 años y empecé a creer que no había nada más allá, que nada de esto existía, que la vida era este poquito que vemos y después nos convertíamos en polvo. Y bueno, toda esta parte más física, mental, fui súper mental en este instante, súper antropológica un poco, o sea, muy de solamente creer en lo científico, creer en lo que es mental, y viví muchos años en este concepto. Sin embargo, siempre fui una mujer que estuve en búsqueda constante de esta espiritualidad, pero más allá de lo que pude haber experimentado a nivel de religión. Entonces seguí la búsqueda constante y empecé este autodescubrimiento, esta investigación, todo esto que empecé a conectar y a saber, porque la sabiduría es lo que está intrínseco, solo tenemos que recordarlo. Y ahí fue cuando volví a pasar por ahí a recordarlo y supe quién era por fin. Y de esta relación que podemos llevar más allá con algo superior, con la divinidad, o como, bueno, no quiero ponerle un nombre acá, pero podemos entendernos, autoconocernos y empezar a recordar. Siempre digo que es simplemente recordarlo. Entonces vamos en este caso con el número 1 y voy a empezar a decirte para mí cuáles son esas diferencias y similitudes entre lo que es espiritualidad y religión. Bien, y entonces la distinción entre religión y espiritualidad es crucial para entender esto que hablábamos de esta relación con lo divino. La religión a menudo ofrece una estructura organizada de creencias y rituales, mientras que la espiritualidad es algo más personal, ¿cierto? Es una constante búsqueda de sentido de conexión más allá de esto material. Sin embargo, ambas comparten un objetivo en común, que es explorar nuestra relación con lo trascendental. Así que, bueno, permíteme precisamente contarte más acerca de esto con un ejemplo. Y es que, bueno, ya te vine contando que estaba yo en esta búsqueda constante y había permanecido en varias cosas. Muchas de estas cosas me decían que yo tenía que hacer algo siempre, ¿no? Que tenía que hacer, ir a cierto lugar, rezar o hacer algo físico para poder estar en paz conmigo, o que tenía que temer a algo que yo hiciera. Esto fue muchos de los conceptos que aprendí. Sin embargo, yo siempre creía o siempre tenía esa certeza que había algo más allá de todo esto. Y fue en esta búsqueda de la verdad que empecé a conectar con la verdadera información de la verdad. Y empecé a conectar con ese nivel más profundo dentro de mí. Es decir, no estaba afuera haciendo algo, ¿sí? No era como me lo habían dicho en esos instantes, que si no hacía, rezaba, tenía que los sacramentos y todas estas cosas que era más del hacer, si no lo hacía pues iba a ser juzgada. Y siempre nos pintan este Dios castigador que está ya como siempre juzgándote y a ver al pendiente de qué error cometes, ¿verdad? Y que está pues esperando a que fallezcas para juzgarte y después a ver si vas al cielo o al infierno.
Y esto simplemente hace parte de toda esta identidad que hemos imaginado a través del humano, de la dualidad, ¿correcto? Porque así como lo vemos, cielo, infierno, caliente y frío, ¿cierto? Cielo abajo, arriba, todo esto hace parte de la dualidad. Y esto, escúchame muy bien, esto existe únicamente en esta 3D, en esta dimensión que estamos viviendo. No lo imaginamos así porque no tenemos este concepto que existe en el más allá, que es que no existe estas dos partes, la dualidad. Entonces eso fue solo cuando empecé a entender que esto dual hace parte desde mi mente humana y reconocer que más allá y esta inteligencia divina jamás ni juzgaría, ni hay nada bueno ni malo. Nada de esto existe ahí en ese ámbito, en esa dimensión. Realmente esto es más del humano, entonces empecé a comprenderlo todo. Y empecé a comprender también que a nivel de esta perspectiva espiritual, más allá de lo que yo hiciera, ¿sí? Para mí este camino espiritual es más allá de lo que eres, de la conexión, autoconocimiento y transformación que empiezas a tener en tu vida. Y esto incluye elevar tu estado de conciencia. No tiene que ver con nada del hacer. Y esta fue la mayor diferencia que encontré y el hack que yo pude entender con mi propia vida. Y empezar, por supuesto, esta búsqueda íntima de significado y mi propósito en la vida. Entender esta espiritualidad también a través de cómo puedo yo servir con mi propósito a los demás, ¿cierto? Y también, pues también con estos conceptos espirituales que ya sabemos como compasión, amor incondicional, ayuda a los demás, vivir en presencia y todo esto empecé a integrarlo, ¿sí? Y a vivir el todos somos uno, que siempre en mi libro digo, para mí esa es la verdadera religión. La unidad, reconocer que todos somos uno y que hay algo siempre uniéndonos intrínsecamente a todos los seres vivos de la tierra. Y entonces fue a través de todo este autoconocimiento y autorresponsabilizarme de mi propia vida que empiezas a cambiar también tus resultados. Para mí la espiritualidad también está atada y unida con esto de qué resultados tienes en tu vida, porque bien lo decía Jesús en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Así que si tú ya está hecha un desastre, hay que ir a las bases y empezar a cambiar estados de conciencia, creencias limitantes y todo esto, y empezar a tener mayores resultados. Entonces, para mí esto es el concepto y empecé a cambiar esta perspectiva. Por supuesto, hay también prácticas espirituales y hay cosas que se hacen dentro de este nivel de conciencia, pero se hace de otra perspectiva y de otra forma. Y vamos entonces en esta parte a definir un poco más qué es la espiritualidad, si es que se puede definir. Porque por ahí dicen que muchas veces tratar de definir la espiritualidad es como intentar capturar el viento. Es decir, la espiritualidad puede ser un proceso fluido y completamente personal. Así que para mí, la espiritualidad realmente es un viaje, ¿cierto? Es un viaje al interior de autodescubrimiento y hacia esa comprensión con una conexión contigo, recordando quién eres, pero también con algo más grande que uno mismo. Y dentro de este proceso, entender los principios y las leyes que rigen esta 3D, que rigen este momento de vida que has elegido experimentar y poderte ir con esas leyes y con esos principios para lograr verdaderos resultados. A lo largo entonces de toda esta historia y de toda esta búsqueda constante en la que he estado, he aprendido que entonces no solamente se basa esto de la espiritualidad en creencias o prácticas externas realmente, ¿no? Sino que se trata de vivir en una constante de intención y conexión profunda en cada momento de tu vida, o sea, vivir en presencia. Pero también te voy a contar hoy 3 principios para mí claves que si tú desarrollas esto realmente en tu vida, no solamente en un instante, en un ritual, en un momento del día, aunque también hay prácticas en las cuales, y de hecho yo enseño para desarrollar tu espiritualidad, pero más allá cuando vives a través de estos 3 principios, puedes realmente vivir con este nuevo nivel de conciencia y con una espiritualidad y una conexión más profunda. El primero es la coherencia, coherencia en tu vida. Coherencia con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces, y por supuesto con lo que sientes. Y también es ser coherente en tu vida, en todas las áreas, ¿sí? No ser una persona aquí como en la parte laboral, en tu casa ser otra y realmente decir y hacer otras cosas en tu vida y estar siempre implicado dentro de lo que llamamos incoherencia. Entonces, vivir desde este punto es empezar a conectar cada nivel de tu vida de forma coherente con tu filosofía de vida, con tus principios, con tus valores y seguir eso a cabalidad en tu vida, ¿correcto? Con tu filosofía de vida, cual sea, cualquiera que sea esta filosofía, pero siempre debemos seguir estos principios en lo que creemos, nuestros valores y vivir cada área de la vida
en esta completa coherencia. Para mí esto es vivir en ese nivel espiritual. Y el segundo es vivir una vida con propósito. Sí, yo creo que definitivamente vivimos en este nivel cuando estamos usando los dones y talentos que se nos dio para aportar en la vida de otras personas. Y bueno, si no has visto por ahí en mi canal, tengo un video que habla sobre los distintos niveles de conciencia y hablamos en que uno, o más bien el más elevado, ¿cierto? En este nivel de conciencia es cuando sirves a los demás, cuando empiezas a ayudar a las otras personas o a través de lo que haces, sea cual sea la actividad, no importa, empiezas a encontrar mucho más sentido a lo que haces porque eso ayuda a otras personas y ese es un nuevo nivel de conciencia, poder vivir en este servicio a los demás. Eso es súper importante y también recordar que hay algo que yo llamo la misión del alma, misión de vida, y es también como a través de ese entendimiento mayor de que todo lo que experimentas en tu vida lo elegiste álmicamente y te enseña algo y poder usar esas experiencias para aprender y para experimentarte y por supuesto para trascender también todos esos bucles, repeticiones y todo lo que está en tu vida para llevar eso a un siguiente nivel. Entonces lo vemos desde estas dos formas, pero para mí vivir en espiritualidad es también a través de ese servicio, de ese propósito y de usar tus dones para ayudar a otros. Y el tercero es la transformación, porque finalmente estamos aquí experimentándonos precisamente para evolucionar, para transformarnos, ¿cierto? Para experimentarnos como almas. Entonces, esta parte se refiere a que cuando tú estás abierto y recordando que eres un alma que siempre se está transformando, experimentando acá, pues estás dispuesto a evolucionar, a transformar tu vida, porque de eso se trata siempre. Nada es estático, todo en la vida siempre es un flujo de energía, todo se está moviendo constantemente y nuestras vidas no es la excepción. Entonces, vives espiritualmente también cuando aceptas que cada situación en tu vida te está transformando, cuando tomas el control, la autorresponsabilidad de tu vida y empiezas a transformarte en diferentes áreas, en diferentes momentos, en diferentes aspectos de tu vida, es decir, estar abierto a esta transformación personal y a evolucionar siempre. Vamos a hablar un poco entonces en este segmento de lo que es la religión, cómo ha sido a lo largo de la historia y las limitaciones que puede llegar a tener esto a nivel de conexión espiritual, ¿cierto? Entonces, normalmente la religión a menudo promueve una versión exclusiva de la verdad. Y esto a menudo puede llevar a divisiones, conflictos y por supuesto a creer en la separación. Esto pasa mucho porque a menudo creemos en que estamos separados, por ejemplo, bueno, los países, continentes en sí, creemos que somos diferentes unos a otros y bueno, también a nivel de religión, no solo religión, sino doctrinas, fútbol, política, ¿cierto? Todo esto hace creer siempre, el ego nos hace creer que estamos divididos y separados todos y que por ser de otra religión o de otra cultura o de otro partido político, siempre el otro es diferente a mí. Pero cuando empezamos a comprender esta visión del todos somos uno, que precisamente es el paso número 7 de mi libro, porque para mí esta es la evolución de todo este nivel de conciencia, es entender esa unidad. Y precisamente este principio de no localidad, ¿no? Es lo que nos refleja y todo esto que Carl Gustav Jung habló de la sincronicidad. Y, por ejemplo, Deepak también en el libro Sincrodestino también describe todas estas cosas. Y también a nivel científico, esto nos refleja que simplemente hay una inteligencia superior dentro de todo esto que vemos que existe y somos parte de todo este sistema, ¿cierto? Y todos somos unos, todos somos hijos de esa misma, o si lo quieres ver, parte de esa misma energía, como gotas de agua de ese mismo mar. Así lo veo yo, como simplemente que somos gotitas que salimos de ese mismo mar, pero somos parte de eso mismo, ¿no? Entonces entender este concepto puede realmente romper todas estas barreras de conflicto y de separación que han sido impuestas y seguramente si lo tienes muy arraigado, está en este instante un poco molestando y chocando con sistemas de creencias muy arraigadas de esto. Lo entiendo, lo sé, pasé por eso, pero quiero invitarte a que más allá de estas creencias, conceptos, doctrinas y todo esto, empieces a conocerte a ti mismo, a autodescubrirte, a recordar quién eres y a conectar con este nivel íntimo y profundo a través de meditación, a través de también otras prácticas que puedes empezar a desarrollar y empieces a abrir mente a todos estos conceptos. Bien, y la espiritualidad, por otro lado, nos invita precisamente a trascender esas limitaciones y a abrazar la amplitud de esta experiencia humana, reconectando y recordando que somos seres espirituales viviendo esta experiencia física en la dualidad, pero no somos duales, somos seres espirituales ilimitados, infinitos, viviendo esta experiencia, pero estamos aquí para una misión específica. Así que simplemente recuérdalo, recuerda quién eres de verdad y bueno,
tampoco se trata de rechazar una cosa o la otra, porque hace parte precisamente de esta dualidad. Entonces hay que integrarlo, pero siempre también autodescubriéndote y elevando. Para mí, el secreto aquí a nivel espiritual y poder elevar todo esto, ¿sí? Es elevar tu nivel y tu estado de conciencia. Si quieres saber más, puedes suscribirte, porque además también busca aquí una lista que yo tengo, que se llama Despertar de Conciencia o Despertar Espiritual, lo vas a encontrar ahí. Esta lista de reproducción habla de muchos temas y dentro de ellos toco cuáles son esos diferentes niveles de conciencia en los que podemos estar, ¿sí? Y cómo vamos elevando y trascendiendo cada uno de estos. Para mí ese es el secreto número uno de esta conexión espiritual, poderlo ver de esa forma y cómo te conté hoy que es mi perspectiva y cómo he visto que la espiritualidad se puede desarrollar en este nivel. Y bueno, me encanta haberte ayudado, haberte inspirado con esta información de hoy. Recuerda, mi nombre es Lina Jiménez y soy autora del libro Despierta tu verdadera esencia. Si quieres, por supuesto, entender mucho más todos estos conceptos, que además toda mi historia la vas a poder encontrar en el libro, pero además esos 7 pasos para conectar precisamente con este nivel espiritual más profundo a través del autoconocimiento. Puedes ingresar al link que te voy a dejar aquí debajo y puedes saber más sobre el libro, te lo envío hasta la puerta de tu casa, o también te voy a dejar la página de las sesiones que tengo uno a uno para poderte ayudar e ir un paso más allá contigo y transformar tu vida por completo. Así que, bueno, recuerda suscribirte aquí debajo, activa la campanita para no perderte lo que voy a estar compartiendo aún mucho más sobre estos temas. Recuerda, te amo.